castillo de Chapultepec fue construido en el período virreinal, diseñada como casa de descanso por órdenes de Bernardo de Galvez. Ha sido modificado a lo largo del tiempo, siendo sede del Colegio Militar y escenario de la batalla contra el ejército de los Estados Unidos de América, en 1847. Fue el Palacio Imperial de Maximiliano y Carlota. Para 1872, el presidente Lerdo de Tejada destinó el edificio para la residencia presidencial. Posteriormente, Porfirio Díaz lo habitó por más de 30 años. Para el siglo XX, fue ocupado por los mandatarios emanados de la Revolución Mexicana. En 1932 se le dio el carácter de monumento histórico, patrimonio nacional y finalmente el general Lázaro Cárdenas destinó el castillo para que funcionara como museo abriendo sus puertas en septiembre de 1944. Bernardo de Galvez, virrey de la Nueva España, debió afrontar los efectos de una grave hambruna que combatió impulsando grandes obras públicas. Además, durante una serie de heladas que azotaron el virreinato, costeó de su bolsillo la compra de frijol y maíz para los pobres. Inició la instalación del alumbrado público y la construcción de las torres de la Catedral de México. Ordenó la construcción del castillo de Chapultepec como casa de descanso. El encargado de realizar los planes fue el teniente coronel e ingeniero Francisco Vanvitelli. Posteriormente, el capitán de infantería e ingeniero Manuel Agustín Mascaró quedó al frente de la obra. Mientras iniciaba la construcción, México también se estaba construyendo. La población estaba integrada principalmente por españoles, criollos, indios y negros. Esto significaba una distinción de clases. Los blancos en su mayoría eran quienes ocupaban los cargos importantes del gobierno, la iglesia y la milicia. Los criollos estaban por debajo de ellos y no gozaban los mismos privilegios, pero muchos de ellos empezaron a amasar fortunas mediante el comercio, la minería y la agricultura. Esto provocó una rivalidad entre españoles y criollos. Los indios, por su parte, fueron relegados a trabajos físicos como jornaleros, peones o trabajadores de la industria y servicios urbanos y rurales. Los negros eran esclavos en su mayoría y fueron declarados como infames de derechos. La iglesia era centro de poder y control en esa época. Además de las cuestiones religiosas, también se ocupaba de otras actividades como las de tipo benéfico y educativo. Además, contaban con los medios para recaudar fondos en cantidades considerables, lo que le permitía financiar diversas empresas y le daba poder sobre instituciones civiles. El entorno económico en México empezó a cambiar. La conquista española trajo consigo una radical transformación de la vida. Se introdujeron nuevas plantas, animales e instrumentos de trabajo que potencializaron la ganadería, agricultura y minería, lo que provocó que se empezaran a exportar los productos a diversas partes del mundo, principalmente Europa. A pesar de que la construcción marchaba con rapidez tanto de México como del castillo, Bernardo no pudo verla porque murió en noviembre del siguiente año. Posteriormente se subastó la obra y en 1792 por el virrey Juan Vicente de Güemes, el cual destinó para Archivo General del Reino de la Nueva España. El Ayuntamiento de la Ciudad de México adquirió el castillo en 1806, durante la Guerra de Independencia. El edificio estuvo abandonado y así continuó hasta 1833, en que se decretó que fuera sede del Colegio Militar, pero fue hasta 1844 que se hicieron varias adaptaciones y comenzó a funcionar como colegio. Durante los días 12 y 13 de septiembre de 1847, el castillo fue bombardeado por el ejército estadounidense, causándole serios destrozos. Dos años después fue devuelto al colegio militar, pero pasaron más de 20 años antes de que el edificio volviera a funcionar como centro de enseñanza militar. En 1864, el castillo de Chapultepec adquiere su fisionomía actual con la llegada de Maximiliano y Carlota para gobernar el país, estableciendo ahí su residencia imperial. Además de las obras, trajeron muebles, pianos, vajillas de porcelana, óleos, tapices, mantelería, cristalería y todo lo necesario para hacer un verdadero palacio.